Here to Stay, Conversaciones, un podcast de Voces Expresión Cultural. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde nos escuchen. Bienvenidos a Here to Stay, Conversaciones, una serie de charlas comunitarias que nacieron con la intención de abrir un espacio de diálogo donde artistas inmigrantes puedan reflexionar, compartir y pensar juntos sobre el arte, la migración y las muchas formas en que nuestras comunidades resisten y crean. No son solo entrevistas, son conversaciones vivas, encuentros donde distintas voces se sientan en la misma mesa para explorar lo que significa existir, crear y sostener cultura en medio de contextos muchas veces difíciles. La conversación que escucharán hoy fue la primera de esta serie, El arte como resistencia. Fue grabada en vivo el 30 de mayo de 2025 en Goodyear Arts, Charlotte, Carolina del Norte, durante el evento que celebró los 5 años de Voces. Para esta versión del podcast, el audio ha sido editado y condensado, pero mantiene el espíritu de aquella noche. Una conversación abierta sobre arte, migración, memoria, comunidad y resistencia. Desde aquella noche hasta hoy, muchas cosas han cambiado y lamentablemente no necesariamente para el bien de nuestra comunidad. Pero si algo permanece constante es nuestra capacidad de seguir creando, seguir contando nuestras historias y seguir resistiendo. Voces nació el 1 de junio de 2020 como respuesta a una necesidad urgente. Crear un espacio donde las voces inmigrantes, especialmente las voces hispanas, latinas, creativas y resilientes, pudieran contarse desde adentro, con dignidad, belleza y verdad. Nació en un momento en que el silencio parecía más seguro, pero decidimos hablar. Hablar desde el arte, desde la palabra, desde nuestras raíces. A lo largo de estos años he aprendido algo fundamental. Lo que compartimos como personas migrantes no es solo la experiencia del desplazamiento, sino también nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra capacidad de transformar el duelo en creación. Cada historia, cada entrevista, cada obra compartida es una forma de afirmar que existimos, más allá de los titulares, más allá de las políticas, más allá de los estereotipos y del miedo. Este espacio es también intencionalmente bilingüe, Spanglish on Purpose, porque así vivimos muchos de nosotros, navegando entre lenguas, entre mundos, entre identidades. Y esa mezcla también es una forma de resistencia. Esa noche nos acompañaron artistas cuyas voces sostienen esta conversación. Luis Álvaro Sagún, artista nacido en Guadalajara, México, cuya práctica ritualista y espiritual explora la migración, el trabajo y la identidad a través de lenguajes ancestrales. Rosalía Torres Weiner, activista mexicana, muralista y líder comunitaria cuyo trabajo honra la memoria, denuncia injusticias migratorias y transforma el espacio público en un espacio de conciencia. Kurma Murrain, poeta y narradora colombiana, cuya escritura cruza fronteras con sensibilidad, humor e inteligencia. E Irlanda Ruiz, escritora y educadora puertorriqueña que utiliza la narrativa como herramienta de sanación y transformación comunitaria. Gracias por estar aquí y por compartir sus voces. Comenzamos con una pregunta que está en el corazón de esta conversación. ¿Qué significa para ustedes resistir desde el arte? Comenzamos contigo, Kurma. To resist, resistir con el arte, bueno, de todos los golpes que me ha dado la vida, Dios, mi poesía, mi familia y mis amigos son los que me han levantado. La poesía juega un papel muy importante en, en mi vida en cuanto a que es uno de los elementos más importantes que tengo para expresarme y para trabajar con mis propios traumas, si saben lo que quiero decir.
Al principio de tu presentación dijiste que es más fácil estar en silencio. It's easier just to stay quiet because you don't know what people are gonna think about you when you start talking about your inner world. But poetry, mi poesía me ayuda a trabajar es un diálogo interior, primero que todo, porque nunca estoy pensando, oh, este poema lo voy a leer en, en el evento de Zoraida, este poema, no, es el poema, los poemas son sanación en sí, y los poemas, al sacarlos a la luz, son los que expresan lo que es la historia, no solamente mía, sino la historia del país. Y en esa manera se vuelven importantes y una manera de resistencia, porque muestran los acontecimientos actuales realmente. A pesar de que estoy hablando de mi vivencia personal, el poema está hablando de la situación del país, el poema está hablando de injusticia, el poema está hablando, um, how do you say rejection? Okay, rechazo. Entonces, en esa medida los poemas se convierten en elementos históricos y elementos de artivismo al mismo tiempo. Y creo que voy a parar ahí. Gracias. No sabía. Para mí es bien fácil decir que es la resistencia con el arte, porque lo utilizo todos los días. It's very easy for me because I became an archivist a long time ago, and I use my art to document our stories. And I know art is very powerful, but for me, resistencia means like to show up with my big brush for the next 4 years and keep telling our stories, keep recording our stories, empowering our people with art. My murals not just when I create a mural or when I do an art installation, I'm not just making art. I'm creating this space for our verdad to have that space con orgullo. So my art for me it says mi arte dice, aquí estamos, aquí pertenecemos y no nos vamos a desaparecer. We're not going to leave. We belong here. That's what my mural said, my art. So I think I will pass the message. Gracias, Rosario. Creo que voy a intentar un ejercicio en donde voy a contestar la pregunta en inglés y luego en español, porque el español es mi primera lengua, pero no tengo el español tan desarrollado. Y creo que me va a ayudar, curiosamente, primero en inglés, luego en español, para ver, a ver cómo sale, ¿no? So how do I use my art practice as resistance? I think for me, first, I need to think about what is it that I'm resisting. I think, we're currently living in a country that communities are under attack, where a country that generally describes itself as black and white, and to be brown is to be other, a lack of appreciating what brown, Latinx, Chicanx, Mexican American, etc., our contributions, indigenous erasure, our stories, our joy. So for me, resisting means using art as a type of medicine to create community, facilitate healing, not just metaphorically, but literally with energetic work, with indigenous philosophies of healing, using the medicine. With colonization, there was a lot of devastation. However, another side to that is with colonization, this practice of curanderismo was born, which is a mixture of different medicines from different cultures. So there's also a lot of beauty and a lot of destruction. So I'm always trying to preach love and connection. Um, para mí resistir, no, tengo que pensar realmente, like, ¿qué estamos resistiendo? Para ser honesto, específicamente si um, creo que en veces nos podemos perder en la idea de que, en ciertas ideas, ¿no? Entonces, resistir, ¿qué estamos realmente resistiendo en 2025, no?
para mí ahorita las comunidades nos están atacando, nuestros cuerpos están llenos de miedo, de ansiedad. Entonces yo uso el arte, mi práctica como medicina para resistir contra el borraje. How do you say erase? ¿Sí? ¿Borraje? Para que no los borren. No me borren. Para mí es muy importante usar el arte como sanación, incluir, you know, otra manera de pensar es que mi trabajo es autobiográfico. Se trata primero de mis historias y creo que en mis historias hay gente que puede conectar con mis historias porque son similares. Entonces uso también mis experiencias para resistir. Ya, ya. Me salió mejor en inglés, pero vamos a Salió bien practicar un entonces. poquito. Se complementan. Gracias. Buenas noches a todos. Good evening, everyone. Eh, resistencia. Para mí, resistencia en este momento y como escritora es hacernos visibles. Es que la voz de cada uno de nosotros quede plasmada. ¿Cómo se logra esta resistencia? Desde el trabajo en particular, y estoy hablando desde mi perspectiva, enseñando a otros a utilizar su voz, enseñando a cada persona que cada historia es valiosa, a que no tengan miedo a presentar su yo auténtico, a que demuestren la vulnerabilidad, a que reconozcan su valor intrínseco simplemente por ser una persona. Resistencia es curar, es sanar, que sanemos también nuestras heridas, pero más que todo, que sepan que estamos aquí, que no nos vamos a ir, que valemos y que somos, como dice Voce, algo más que un acento extraño. Resistir es ser, es estar presente. Sí, muchas gracias a todos. Eso, creo que todos tocaron en mucho de lo que es la misión, la visión y el propósito de Voces, ¿no? Here to Stay es parte de este evento que ha sido muy intencional porque toma eso en, sí, estamos aquí, no nos vamos, ¿no? Pero a veces nos toca irnos y a algunos les ha tocado irse, pero a pesar de la presencia física, el hecho de here to stay y el aquí para quedarnos es porque eso que trajimos, nuestras historias, nuestro arte, nuestra cultura, eso ya se queda en este país, independientemente de nuestra presencia física y coincido en que el arte ayuda muchísimo a sanar ese dolor que la comunidad está cargando actualmente. No, y con eso voy a regresar contigo, Kurma. ¿Cómo se transforma el dolor cuando se convierte en palabra? Es una pregunta bastante interesante. It's a very, very interesting question and it's very intimate. I was watching these documentaries by this very renowned um, psychologist, Brene Brown, I think that's her name, but she was saying that you only can work on yourself when you can name what is going on. You need to know what you are feeling. Tú necesitas saber el nombre de tu sentimiento para poder empezar a trabajar y empezar a sanarlo. Si no sabes lo que está pasando, si tu respuesta siempre es no sé, entonces nunca vas a llegar a una conclusión, nunca vas a llegar a cerrar ese círculo. So I found that very, very interesting to name the thing that is here is what is going to start the process of healing. And that advice is for everybody, but especially when you are a writer, then you start really thinking about the words.
then you start really being intentional about that specific word because there are many synonyms. And I'm on Google all the time looking for synonyms, but even though they mean the same, they have little differences that can make a difference in what you are feeling or want to express. When I write, and I used to write poems and not showing to anybody because I was ashamed. I used to write adult poems when I was 12 years old, and I used to hide them because uh, it was terrible, or what society would say, it was terrible that a child was thinking like that. But I'm from Colombia, and Colombia is very graphic. So that's how I started writing these poems or having these feelings. Um, so when my mother found out that I was writing this, she thought the worst had happened to me. Mm. Um, so it was a lot of imagination, but also a lot of narrative about the country and about my friends. The word helped me to describe what I was living at the moment. And I'm so glad my mother found that because that started the conversation. And she could understand what I was talking about. I could understand a little more about my own experiences. And then when I grew older, I had the courage to read, to share this poetry to the world. And by doing that, I realized, oh, it's not just my experience. Many people are having the same experiences. And that was really a game changer. Thank you, Kurma. And yeah, I think healing, el proceso de sanación es muy personal y se muestra diferente en cada uno de nosotros, ¿no? Y a veces viene desde la infancia. Desde la infancia nos acompaña, se transforma y pues se muestra en lo que somos y cómo nos mostramos hacia los demás. Y en ese sentido voy a ir contigo, Luis, porque tú traes muchos rituales personales en tu obra y tu obra está impregnada mucho de lo ritual, de lo espiritual, pero de lo ancestral también, ¿no? ¿Qué rituales personales has traído contigo al migrar, como inmigrante? ¿Qué rituales te acompañan y cómo estos rituales te han sostenido en la distancia? That's a beautiful question. Um, I'm gonna do my best to answer it very sincere. I think, I was born in Guadalajara at the age of 4. Um, I was brought to the United States. I grew up undocumented till I was in high school. So, in many ways, we could think of my ritual practice didn't begin until I was an adult, merging it with my art practice. But really, like you were touching a little bit about healing, right? And something that um, is interesting is like, if we think of the ritual that I brought with myself as a 4-year-old baby, I brought the rituals of fear, right? Because rituals are healing and they're a blessing, but they could also be a curse. And healing is something that happens at every moment. Like we're either learning or unlearning, we're healing or we're regressing right now based on the connections that our brain is making. And so I brought a lot of fear with my body. I brought a lot of like hypervigilance, right? I had tactics on how to survive if ICE did a raid, at a very young age. And that was really bringing in, health issues and stress and anxiety and depression and fear. Um, so I've been working through my art practice to break through those types of rituals. Through you mentioned ancestral, so the type of rituals I work specifically with are rooted in Mexica and Yucatec Maya rituals. It's a way that brought me to a spiritual home, in a place where I felt that my spirit was being dishonored. I found a way back. I found a way
to see the world differently through these rituals and ceremonies, that now have been able to counter my nervous system so that I have, a proper way of regulating my nervous system, a proper way of feeling protected, and learning rituals that could energetically clear stagnant energy that could prevent future diseases as well. Um, my Spanish version inside is like, oh no, here we go. Um, like los rituales, son una bendición de nuestros ancestrales, de nuestros abuelitas y abuelitos, ¿no? Pero también los rituales pueden ser, se podría decir que am, pueden ser peligrosos. Cuando hablamos de la sanación, creo que es importante entender que en cualquier momento nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro espíritu, estamos aprendiendo y estamos desaprendiendo. Estamos haciendo conexiones, ¿no? Eso se llama neuroplasticity. En cada momento estamos haciendo nuevas conexiones y si no nos pone se me sale lo sinaloense, si no nos ponemos trucha, si no tienes cuidado, si no le echas ganas, si no sacas tus uñas, nos estamos haciendo daño en los rituales del miedo, de la ansiedad, de la depresión. Am, entonces, yo con la práctica de curanderismo he aprendido a usar rituales de los mexica y yucatec maya, para hacer ceremonias y rituales en mi práctica, con mis comunidades y con mis mentors, para regular mi sistema nervioso, me ha ayudado a llegar a un hogar espiritual. am, y creo que aunque prácticamente no traje rituales, ya los tenía en la sangre, en los huesos, en el espíritu, am, y se vinieron conmigo. Gracias, Luis. No, es muy importante, ¿no? Compartir esos rituales también con la comunidad y es algo que todos ustedes hacen. Voy contigo, Rosalía. Tú eres una activista, como dijimos al principio, y esa ha sido tu intención desde que comenzaste tu práctica. En este contexto sociopolítico, ¿qué significa ser una activista? Otra pregunta muy fácil para mí. ¿No? Because I've been an artivist for many years and I know how to use my art to tell our stories, to record for the future, to help our people how to tell their own stories. And it's very important for me now, right now, like when our community, Latino community, is under a lot of stress and under attack. I use my art and my murals to tell their stories. And you cannot believe like how many people me viene y me dice, gracias señora por decir nuestras historias, los latinos. Los gringos me dicen, I didn't know this was happening in Charlotte. Thank you. So I really think this is the time that we can use our art, our superpower to create a future, ese futuro que nos merecemos. So I really think that if you're a mother, teacher, artist, this is the time that you use your superpower and to join us con la lucha. This is the time. Don't waste your time. Join us. I use my art and my brushes, and for the next 4 years, I have a bigger brush. But you also have a super talent. So that's what it is being artivista. Con mi brocha, aquí estoy presente. We're present. We don't go anywhere. We keep fighting for our communities because this is us. In a little room, we make more power than just by myself. Y algo que dijiste, ¿no? Y que de hecho fue en el título de la primera entrevista que tuve con Rosalía, es I'm going to get bigger brushes, ¿verdad? Porque entre más dura se pone la lucha, you need bigger brushes. You
need the tools that you need and you have to use them. And it's the same with the community, right? Like we have to adapt, if it's with technology, with our rituals, with whatever it is that we have, our superpower. That's what we have to use to fight back and to also stay together as a community and stay strong. And Irlanda, I'm gonna go with you because your superpower is um, the written word, la palabra escrita. ¿Qué desafíos enfrentas como escritora y líder comunitaria inmigrante? ¿Y qué te impulsa a seguir creando y a seguir mostrando y compartiendo ese superpoder que tú tienes? Gracias por la pregunta. ¿Qué desafíos? Básicamente, los desafíos como escritora vienen de mi lucha interna, de tratar de no solamente escuchar y ver lo que está en la comunidad, pero también de plasmar quién soy y hacia dónde voy. Eh, Cuando uno tiene la oportunidad de mudarse de un país a otro, y digo mudarme porque yo soy original de Puerto Rico, así que existe esta dicotomía y las preguntas de ¿realmente somos o no somos inmigrantes? Porque se confunde lo que es político con lo que es tu realidad. Tenemos una ciudadanía que es igual, la ciudadanía estadounidense, pero nuestro idioma es diferente, nuestra cultura es diferente. Cómo sentimos, cómo pensamos es distinto. Entonces, entras a una nueva perspectiva y eso es algo que te crea un desafío, nuevamente, el pertenecer en un país extraño, porque es un país extraño. ¿Pertenezco o no pertenezco? Sí, eso es uno de los desafíos como escritora y cómo tú transmites eso. Lo otro, como dije al principio, mantenerte fiel a ti mismo, mostrar esa vulnerabilidad. ¿Cuánta de mi vulnerabilidad puedo mostrar? ¿Por qué? ¿Lo aceptarán? ¿No lo aceptarán? Y nuevamente ahí está la lucha interna, porque aun cuando estemos en un proceso de sanación, en un proceso de crecimiento, el qué dirán nos afecta. El qué dirán nos afectan y tendemos a pensar, ok, ¿qué, qué quiere, qué pensará? O sea, mi reputación. Y eso son cosas que afectan muchas veces el proceso de la escritura, pero al mismo tiempo cuando reflexionas de una manera intrínseca y con la pasión que se merece, te das cuenta que lo único que tienes que hacer es tomar la pluma y escribir y soltar y decirlo como sea y para quien sea, le guste o no. Esa es la verdadera escritura. Y esa escritura es tu pasión. Y eso es lo que está dentro de todos nosotros. Y en la medida en que te das cuenta de eso y puedes ayudar a otros a que hagan lo mismo, vas enfrentando cada uno de esos desafíos. Gracias. Gracias, Irlanda. Luis, voy contigo. Eh, si pudieras compartir, estoy curiosa de algún ritual que practiques tú antes de crear o al cerrar una obra y qué papel juega lo invisible, ¿no? Lo espiritual en tu proceso artístico. Um, I have a project in which I engage in probably one of the most iconic type of rituals in Latinx communities, um, for lack of a better word. Um, it's called La Limpia del Huevo. Anyone here has heard La Limpia del Huevo? La Limpia? Yeah. Huevito. Well, hacemos una limpia, no? So I have this project in which I work with people. Usually, I work with all types of community members. When I first started with the project, I worked with my family, and then I moved on to work with folks who are of the undocumented plus community, folks who are undocumented or affected by undocumentedness in different colleges or universities across the country. And hacemos una limpia. We do a cleansing that's rooted in portraiture. So we have a plática, we have a conversation, what's weighing heavy,
I'm being affected by how I'm responding to the world, by how I think I should be a people pleaser or how people think of me. So we're gonna work on ego and how we can move in this life without really, putting too much weight into other people's opinions about ourselves. That's an example. And the series of this is multiple limpias with these folks, pláticas, velaciones, chanting, crystals, plantitas, oraciones. And one of the probably biggest ritual ceremonies that we do is we connect with what we call the medicine wheel, Círculo de Medicina, which the medicine wheel, if you're unfamiliar, is basically we connect to the cardinal directions, north, east, south, and west. Each cardinal direction is connected to an element, which that element is connected to a deity, which is connected to an archetype, which is connected to a lot of different ways in which we can engage healing. In my traditions, in curanderismo, we see that as opening up a portal, to the spirit world. So we do that probably in every session. Um, and we also do it to close the session. And it's just probably the most common ritual that I do in that type of work where I do the portraits with folks. Yeah. What is the egg? Well, the egg is a. Or me explain. I can explain it later. Yeah. Gracias, Luis, por compartir estos rituales, ¿no? Y seguro muchos tuvimos recuerdos de alguna vez que nos hayan hecho una limpia, aquellos que conocen este ritual. A mí me hicieron varias en mi pueblo, de hecho acá que voy trato de hacerme una porque uno nunca sabe, ¿verdad? Y bueno, la comunidad ahorita necesita muchas cosas, ¿no? Herramientas de sanación. En general necesita estar en comunidad y como artistas, pues cada uno de ellos, ustedes tienen un proceso, ¿no? Para conectar y para navegar ese proceso. Y en ese sentido, Rosalía, quiero ir contigo porque estás ahorita en un proceso para crear un mural, para honrar la memoria de dos niñas que sufrieron bullying because of their immigrant status, right? Por su estatus migratorio y eso terminó en una historia muy, muy trágica que quisiéramos que no fuera realidad, pero tristemente es una realidad en nuestra comunidad. Y quiero preguntarte, ¿cómo vives ese proceso? Y también, ¿cómo ha sido tu conexión con la comunidad y cómo ha respondido la comunidad? Okay, first of all, have you heard about Gabby and Jocelyn stories? Nobody. Okay, so a few. When I mean, me dolió hasta los huesos. It was el dolor fue tan profundo, así que me sacudió el alma. I just could not believe that Jocelyn at 11 and Gabby at 13 took their own lives because kids were telling them, vamos a llamar a la migra. We're going to call la migra. So your parents get deported. I just could not stay quiet. No me podía estar callada. And as a mother, as an immigrant, te conozco bien ese miedo. I know that fear very well. And I knew I needed to do something. And I literally just pick up myself, got my brush, and I said, I need to do something. And the community has responded with a lot of love. And especially, my colleagues, my muralists, my gringo colleagues, my muralists. I post about, I want to do this mural, I need a wall, I need materials, I need this. Everything is coming. And what possible like the best muralist that we have here in Charlotte, Matt Moore, he said, I'm going to help you, Rosalia. And he touches his skin and he goes, this doesn't matter. My skin is white, but I'm going to be with you. I knew I could kind of count with my talented friend Eva Crawford,
And between the three of us, we're going to paint this mural next week, and we're going to talk about bullying. We're going to talk about like these kids who are being silent. And I always said, like we've been interviewed by different televisions, WFAE, and I always said this mural is not just for Gabby and for Jocelyn, it's for every kid. Todos esos niños que se han sentido invisibles, that they've been, quiet. This is for them. And en un recordatorio para todos nosotros que estos niños son importantes y que su voz vale. Entonces, yo los invito a que vengan a este mural. Va a estar ahí Matt y yo he invitado también a la coalición, los invito a todos ustedes porque para que hablen los niños con los artistas, y especialmente estos dos, Matt y Eva, que no son latinos, que dicen, yo estoy en tu lucha, Rosalía. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué? Porque saben que viene los bullings, esto viene de su comunidad blanca y ellos me van a ayudar para educar a toda nuestra comunidad para que esto ya no suceda. Dos niñas, imagínense, 11 y 13 añitos que se quitaron la vida. This is the story that I'm going to tell. Yo no busco galerías, yo busco paredes grandes y museos para colectar esas historias para nuestro futuro. Mil gracias, Rosalía. Y ese trabajo es muy, muy importante. Si pueden ir a la obra la siguiente semana, también está por 2 semanas está también una página de GoFundMe que se las podemos pasar después del evento para que colaboren también a la creación de este mural. Y una cosa que dices que importante es la voz de nuestros aliados, ¿verdad? Porque, yeah, our voice is very important, but our allies' voice is much more important, I think, because this is happening because there's division, right? And we need to know, necesitamos saber que nuestra comunidad de aliados, they're next to us and they're talking for us, they're talking by us, and they're doing the work with us. And in that sense, Purma, I want to go with you. You've lived in different places, as probably many of us have, right? And it's escribimos y creamos y vivimos aquí en múltiples identidades y con una comunidad muy diversa. ¿Cómo te ayuda el arte, tu poesía a conectar esos mundos, esas diferentes identidades tuyas, pero también a conectar con esas otras comunidades, esas comunidades de aliados y a veces no aliados en este país? Empezamos en Colombia, pero, pues, siempre me he sentido diferente. Ah, Me identifico con las historias de estas 2 niñas. Em, Mis papás se mudaron, mis papás eran de la costa pacífica. En la costa pacífica, está, la negritud, pero la educación no era muy buena y se mudaron al interior, a la capital de Bogotá, a la capital, que es Bogotá, para encontrar, más oportunidades educativas. Allí nacimos mi hermano y yo, pero siempre encontramos que éramos los 2 únicos negros en cualquier, medio. En el colegio éramos los 2 únicos, negros y siempre, nos distinguían los profesores, pero no de muy buena manera. Una vez tuve que hablar con un entrenador, yo jugaba baloncesto y y él siempre me decía: "Negra, negra esto, negra lo otro", pero a veces parece normal. Sin embargo, notaba yo que todas las demás jugadoras del equipo tenían nombre, porque él me quitaba mi nombre para llamarme negra. Am, los profesores igualmente, la negra, la negrita, pero yo tengo nombre. Entonces siempre hubo ese sentimiento de no pertenencia.
en mi país, desafortunadamente la televisión gringa todo es Cinderela, todo es un sueño, todo es un cuento de hadas. Y el ver que, digamos, el show de Cosby o, ah, bueno, todos estos shows donde había gente de mi color, me hacían creer que eran amados y que eran exitosos y que este era el país a donde yo debería venir para evitar todo ese bullying o todo ese rechazo o todo ese racismo. Am, yo me dejé creer que el venir aquí iba a cambiar esa situación. Y wow. Ah, yeah, solo puedo decir wow, wow. No, no fue muy diferente. Además se duplicó porque soy negra, pero soy latina y entonces hay muchísima confusión about there is a lot of confusion about being black and being from another country. So it has been a lot of confusion, but I have used that confusion to educate people about how we live in other countries and that we have different shades, like really different. We have from the whitest to the blackest. We have everything. And it has been important. It has been a kind of mission to tell people that, to tell American people especially that we are not what you think. We are not all like Eva Longoria. We are not all like Shakira. We are not like that. Uh, and speaking another language doesn't mean that we are not black. I mean, it's a whole thing, but the war has helped me to talk about that. I wrote a poem about my hair, for instance, because it's really messy. It happens to me with my braids. Many people want to. Why? Do they go around touching other people's hair? No, they just want to know what this feel like, right? So the poetry has helped me teach people that we are different. The poetry has helped me tell people we don't like how you treat us. The poetry has helped me tell people, well, we are here, we are different, but we speak Spanish. So yeah, study your geography and your history, and you will know that that we exist in other countries in South America. And I express that in my stories and in my poetry. So um, your question is very complex. Yeah. But I try to educate people about my personal experience, which is the experience of many Black Latin ex people. Ya, la afrolatinidad, ¿no? Es un tema que creo que debería ser uno que hagamos un panel así sobre solamente de eso, pero me encanta cómo utilizas tu poesía para buscar esos momentos, ¿no? De educar a la gente y creo que como comunidad también debemos de buscar esos teachable moments, ¿no? Si alguien no nos entiende, no sabe, hablarles, explicarles, porque va a ser la única manera realmente que sepan quiénes somos y por qué somos, ¿no? Y, Irlanda, voy ahora contigo, porque tú recientemente tuviste un evento precisamente para educar y compartir y ayudar a la comunidad, ¿no? A contar estas historias desde donde vienen. Platícame cómo fue esa experiencia y esa sanación colectiva. Sí, gracias, muchas gracias por la pregunta. El pasado año tuvimos la oportunidad, gracias a una beca del Arts and Science Council, de poder ofrecer una serie de talleres a sobrevivientes de cáncer, talleres de escritura creativa, con el propósito de que sobrevivientes de cáncer latinas del área de Charlotte
contaran sus historias. Fue una serie de talleres tuvimos varios meses ofreciéndoles técnicas, todo lo que hace valioso una historia para que todas esas historias fueran compiladas en un libro que se llama Ecos de Fortaleza. Lo interesante es que el denominador común es que cada una, y me incluyo, hemos sido sobrevivientes de cáncer, pero las historias no son necesariamente sobre el cáncer, son historias de diversos momentos. En mi caso en particular, yo comienzo mencionando, ¿verdad? Que hace muchos años, recuerdo cuando un profesor me dijo, la vida le dará grandes golpetazos, pero al menos usted tiene el don de la poesía para poder transformar esos golpes. No se equivoca, no se equivocó. Sin embargo, cuando a mí me diagnosticaron cáncer, eso no fue la noticia más fuerte de mi vida. Y comienzo a contar la historia de mi embarazo de alto riesgo, de gemelos, prematurez, fallecimiento de un niño de menos de 24 horas y la discapacidad de mi hijo. Pero todo eso bajo la premisa de que estamos aquí y estamos presentes y de que siempre tuve apoyo para poder sobrevivir. Y así cada una, y hablo de mi historia, tienen que buscar las otras. Hay historias de violencia doméstica, hay historias de abuso, hay historias de inmigración y hay historias bonitas. Y yo creo que de ahí es que tenemos también que partir en lo que es la resistencia. La resistencia no solamente pueden ser los estereotipos y las etiquetas. También tenemos que contar las historias con los finales felices. Y es lucha. Por eso es que le llamamos ecos de fortaleza. Porque contra viento y marea, con una de las que escribió sobre su llegada aquí a Estados Unidos a través de la selva. Así que son cada una de esas historias que muchos de ustedes se pueden identificar con ella, porque es seguir luchando, es darte cuenta que sí, la vida te da un gran golpe, pero nosotros decidimos qué hacemos con ese golpe. Nosotros decidimos si nos quedamos en el suelo porque sí, los golpes te tumban, te caes. Caes de rodilla y apenas puedes respirar. Pero tú decides si te quedas en el suelo o te paras. Y cada una de estas mujeres, y algunas con un cáncer stage 4, en algunos casos, dijeron sí, tuvieron la valentía de decir sí al proyecto. Yo estoy sumamente agradecida y humildemente honrada porque tuvieron la confianza de que yo las dirigiera. Y cuando una persona te tiene confianza, eso te cambia la vida. O sea, es algo totalmente diferente. Así que para escribir lo único que hay que hacer es tomar una pluma, escribir, contar esas historias, pero hay que tener el valor de hacerlo. Varias se acercaron y decidieron no porque tuvieron miedo. No sé escribir. Es su historia. Usted no tiene que saber escribir. Usted conoce su historia. Escríbala. Esas historias las vamos a publicar en el website, en mi website, para que toda la comunidad conozca las historias y tengamos esa visibilidad. Pero sí, el proyecto es uno de gran significado para mí, pero más que nada para las personas que estuvieron en el mismo, que dijeron sí, que son valientes, que se mostraron tal como son, con mucho miedo, porque no fue sin miedo, fue con mucho miedo, pero aún así lo escribieron, lo presentamos en marzo ante la comunidad y aquellos que quieran copias nos dejan saber porque está disponible, tanto electrónico como físico. Así que gracias. Gracias, Irlanda. Dijiste algo bien importante que me quedó, ¿no? El ser esa persona de confianza para alguien más, ¿verdad? A veces yo creo que todos necesitamos a alguien que esté ahí para nosotros de algún modo y para podernos abrir.
Y creo que los panelistas que están aquí son esas personas para nuestra comunidad y muchos de las personas que veo aquí hoy somos eso para nuestra comunidad y pues muchas gracias por eso. Pero igualmente acérquense y busquen esas personas de confianza para ustedes que las ayuden a ustedes a sanar, ¿no? Y bueno, ya casi estamos en tiempo, pero quiero cerrar brevemente y empiezo contigo, Luis, que la gente que vino hoy, ¿qué quieres que se lleven de esta conversación, de este espacio, de esta comunidad? I think something that I've been thinking about lately, and there's been some topics that have been coming up here in this panel, um, is that, of course, I believe in art as medicine, in all its form, right? Written, spoken, muralism, activism. Um, Crear arte es un tipo de desahogo. It's an expression, right? It's an undrowning to create. I think I want to leave you with this idea that maybe there's also another way to create, and whatever creation means for you. I think that as someone who has done this type of work, again, art could help point towards conversations where you can meet new people, you build community with folks that don't look like you. But I think what I'm also trying to say is that it feels really good to make work that is rooted in your stories. And if we're not careful, right? Because it feels good because it's like we start building an armor of who we are, of protection. But if we're not careful, that armor becomes a cage. And then that cage becomes a prison. And I think if there's anything that the times we're living in right now has taught us is that maybe it's an opportunity to stop treating our culture as currency, weaponizing our stories. I know that they're really important. It's what feeds our soul and our spirit. But I think we need to look out for other ways of creating where we could bridge people with other communities. So we could find ways to create not from a place of oppression, not from a place of hurt, but to just make art because we want to make art where we could create. I mean, I really don't want to use this word. I can't think of what else to think about, right? But the dominant group, if we're always responding to being other, to being oppressed, to be, we have to resist, we have to be resilient, that's not resisting. True resistance is to let go and to be liberated. Yeah. And true liberation, when you're truly liberated and free, you're not going to be creating these well, I don't want to say that you wouldn't create those, but we have the freedom to do whatever kind of creation we want. And we're not rooted in our work being seen through, the dominant group. We can exist and we can create and we can make whatever we want. And not have to be, our stories don't have to be activism. You know what I mean? Like our stories are just as beautiful as everybody else's stories. And our our creativity doesn't have to be an act of resistance. And I wish we could get there one day. And I kind of want to leave you with that. What I don't have the answers. What does that look like? That's kind of what I want to leave you with. I don't think I could say that in Spanish, so sorry. Mil gracias, Luis. Rosalía, vamos contigo. ¿Con qué palabras cierras que quieres que el público que vino hoy se lleve consigo al salir de este espacio? So I guess what I want you to remember is that see us as artists with power. Just like politicians, just like the press, we have the power. And we use our art, like I personally use my art to document our stories, to give voice to the voiceless, and to keep la lucha. And like I said before, each one of you have a superpower. Use it. Join us with La Lucha. Right now, where our communities are under attack. We need your help. We are here together. Whatever your superpower is, use it and join us. We have to be here present and continue to build that future that it belongs to all of us. That's all. Just use your superpower. Use your superpowers.
Korma. I want you to take from here the inspiration and the courage to tell your own story because nobody else can. Um, I just read a bio. I couldn't believe that this very successful actress, Viola Davis, this very successful actress' life and mine were so similar. It was like parallel. I was like, really? This happened to her? It happened to me too. Yeah, with the exception that we don't have seasons in Colombia, so we didn't have these very cold winters where we didn't have a coat. But we were really poor. So it was so inspiring to hear her story and how she reached stardom, which is not easy. But it I think about her story every day. So I hope you think about all our stories and your story and say it, write it down, or now it's much easier. Just post it on social media. You need to tell your story. That's the movement, really. Thank you, Korma. Irlanda, la misma pregunta para ti. Si les fuera a dejar algo, creen, con miedo, sin miedo, con dudas, escriban, pinten. El propósito, yo diría que básicamente el propósito por el cual estamos en este mundo es para crear, para hacer algo diferente. Creen sus propias historias, como ustedes decidan crearlas, pero asegúrense en que esas historias rompan estereotipos. Y cuando digo que rompan estereotipos, hagamos historias donde haya finales felices, donde nos veamos merecedores, donde el éxito está a nuestro lado. Sí, la historia de la lucha tiene que estar ahí. Pero vamos a contar estas otras historias y vamos a crear para ser felices y para inspirar a otros. Antes de despedirnos, queremos agradecer profundamente a todas las personas que hicieron posible esta conversación. Gracias a Goodyear Arts por abrir sus puertas y brindarnos un espacio para reunirnos, compartir y dialogar como comunidad. A Edmundo Pacheco por el diseño sonoro y los ajustes técnicos que permitieron que esta conversación se escuchara con claridad. Al chef Edwin Cruz por acompañarnos esa noche con sus deliciosas creaciones culinarias. Nuestro agradecimiento también a Cholén de Jesús, Teresa Díaz y Víctor Deschamps por su apoyo y acompañamiento en este proceso. A Zuleima Castrejón, artista invitada, por su exposición que enriqueció esta experiencia. La música original de este podcast fue producida por Gabriel Mejía Estrella, con la participación de Raúl Ortegón y Claudio Ortiz en las percusiones y guitarra por Gabriel Mejía. Y por supuesto, gracias a todas las personas que se dieron el tiempo de asistir y ser parte de esta conversación. Pero sobre todo, agradecemos a cada colaborador de Voces y a todas las personas que han confiado en este espacio para compartir su historia. Te invitamos a visitar nuestra revista digital, en donde seguimos compartiendo arte, cultura y las historias de nuestras comunidades. Gracias por escucharnos. Esto fue Here to Stay Conversaciones, un podcast de Voces.